de parte del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de todos los magistrados y magistradas que integran la corporación. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Desafíos Contemporáneos de la Libertad de Empresa. Como resultado de la alianza estratégica entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de promover reflexiones y debates sobre la libertad de empresa y el acceso a la justicia en Colombia, hemos diseñado un ciclo de capacitación denominado Libertad de Empresa, Principios Constitucionales y Práctica. Nuestro invitado especial del día de hoy disertará sobre la libertad de empresa dentro del concepto constitucional, su ubicación dentro de los derechos humanos, el estado actual de la jurisprudencia constitucional, teniendo presente los conceptos de empresa, constitución, constitución económica, modelo económico y la concepción de Estado, finalizando con los temas de la regulación y la buena fe. Para esta actividad académica tenemos hoy el honor de contar con la participación del doctor Juan Manuel Charri Urueña, reconocido constitucionalista nacional e internacionalmente. El doctor Charri es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en España. Ha publicado varias obras, entre ellas La Constitución como norma jurídica, La acción de tutela y, como les decía, otros textos jurídicos relevantes a la luz de nuestra Constitución política colombiana. También el doctor Juan Manuel ha sido conjuez del Consejo Superior de la Judicatura, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la Corte Constitucional, y también se ha desempeñado como decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Profesor titular de Derecho Constitucional, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Actualmente se desempeña como conjuez del Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil. Todas las inquietudes sobre conectividad, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. En el chat también se compartirá un enlace para el registro de asistencia, al cual se ingresa con el código que aparecerá adjunto para efectos de certificación a quienes asistan el 100% de la capacitación. Asimismo, al finalizar esta videoconferencia, se activará la evaluación de esta actividad académica, la cual los invitamos a diligenciar. Doctor Juan Manuel, es un honor, un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia, que trata de la libertad de empresa y sus desafíos, básicamente ubicada desde el marco constitucional. De manera que voy a pedir apoyo para que nos coloquen la presentación que preparamos para el efecto, un PowerPoint, agradeciendo por supuesto a la Escuela Judicial, a la Cámara de Comercio que me han invitado a hablar de estos temas, que para mí siempre es grato. Si les parece, iniciamos, pasamos a la siguiente diapositiva. Iniciamos con un concepto de constitución que yo creo que puede ilustrar y dar contexto al tema que nos convoca el día de hoy. El constitucionalismo moderno, que se contrapone al medieval, caracterizado por la soberanía en cabeza de personas y dinastías familiares, se contrapone con el constitucionalismo moderno en el sentido de que traslada la soberanía del soberano rey a el pueblo. Y el pueblo es quien la ejerce, pues, en los términos de la Constitución o de la regla de juego, separando los poderes que estaban concentrados en el modelo anterior, estableciendo que la regla de juego es la regla superior o suprema, o sea que
está el derecho por encima del ejercicio del poder público y no el poder público por encima del derecho, reconociendo la existencia de los derechos fundamentales o los derechos de las personas que configuran ese pueblo y dándose en la mayoría, sino que casi que en todos los casos, en un sistema democrático que es el propio de la soberanía popular. Dicho en otras palabras, la Constitución funda y regula la autoridad pública, establece sus límites, uno de ellos los derechos de los gobernados. Entonces es muy importante, digamos, tener presente que se trata de un autogobierno del pueblo que establece una fórmula para ejercer el poder a través de una regla jurídica y que establece unos derechos que son limitantes de las facultades que tiene el gobernante, que lo hacen representación de los gobernados. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se han generado los derechos humanos o los derechos fundamentales? Tal vez la primera generación de derechos, esto es importante tenerlo claro porque ustedes verán que son distintos los derechos dependiendo del momento en que fueron concebidos. Unos primeros fueron concebidos en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa y se caracterizan por ser derechos individuales, derechos que dependen de la voluntad de su titular. Expresar o no expresar una idea, movilizarse en un sentido u otro, creer o no creer en una divinidad, son aspectos, digamos, individuales y el derecho lo ejerce directamente su titular. Moverse, trabajar, no trabajar, creer, no creer, expresarse o no expresarse, derechos individuales. Viene una segunda generación de derechos que se puede ubicar en dos eventos separados. Uno en la Revolución Rusa de 1917 y otro con la Constitución de México, que son derechos que se predican de sociedades, de conjuntos, ya no individuales. Esos derechos sociales que tienen que ver con el sindicalismo, tiene que ver con el derecho a la educación, a la salud, a los servicios públicos. Son derechos que se le otorgan a la sociedad, pero que no dependen propiamente de ese conjunto. Alguien tiene que prestarle el servicio para que el derecho se realice. No ocurre en el caso de los derechos sindicales, pero en el caso clarísimo de la educación o de la salud, tiene que haber un prestador, tiene que haber una institución de educación, tiene que haber una institución de salud, tiene que haber una institución que administre las prestaciones sociales para que el derecho se realice. Habría una tercera generación de derechos que se suele ubicar en 1948 y que se predica de toda la humanidad. Dicho en otras palabras, las generaciones de derechos las estamos diferenciando dependiendo de quién es el titular del derecho. Primero el individuo, después conjuntos de personas o sociedades y después se predica de toda la especie humana. Son derechos como la preservación del medio ambiente, derechos a la autodeterminación de los pueblos, derechos culturales de la humanidad. Esas tres generaciones nos muestran tres derechos que se realizan de manera diferente. Hay quienes hablan de una cuarta generación de derechos. Algunos hablaron de derechos de las generaciones futuras. Por ejemplo, qué tan endeudados podemos llegar a estar como sociedad o como Estado si quienes van a pagar esa deuda es la generación que viene, que no participa en la decisión. O qué clase de entorno natural le vamos a dejar a nuestros descendientes si somos nosotros los que estamos, digamos, contaminando el ambiente y ellos lo van a recibir en unas condiciones muy deterioradas. Eso es como un sector de la doctrina internacional que ve una cuarta generación de derechos en cabeza de las generaciones futuras. Otros hablan de una cuarta generación de derechos como el derecho a la información. Todo se está digitalizando, todo se está automatizando. Ahora tenemos la irrupción de una nueva actividad denominada inteligencia artificial, que va a irrumpir en muchas actividades del ser humano, afectándolo en la capacidad o los puestos de trabajo que va a desplazar, en las tareas que va a hacer, en la forma en que lo va a hacer, en cómo se manejan los datos, cómo se les llega a las personas, etc.
Y dicen, aquí hay una cuarta generación de derechos que tiene que ver con la información, con los perfiles virtuales, con la minería de datos, con la inteligencia artificial, con la intimidad que se ve cada vez más reducida por esta nueva tecnología. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y dónde está el tema de la libertad de empresa? ¿Es un derecho individual, es un derecho social, es un derecho que se predica de toda la humanidad? Y yo diría que en principio la libertad de empresa está compuesta por distintas libertades y depende de las magnitudes. O sea, estamos frente a una libertad que tiene muchas expresiones. La pequeña empresa, incluso las actividades personales, pueden considerarse como empresa. Conducir un vehículo de servicio público propio, bueno, o alquilado, es parte de la libertad de empresa y se puede desarrollar en cabeza de una persona, de un individuo natural que decide emprender esa actividad para obtener su sustento. Pero desde el punto de vista, digamos, constitucional, no está contemplado propiamente dentro de los derechos individuales ni dentro de los derechos sociales. Hay unos elementos que tienen relación directa con el concepto de libertad de empresa, como es la libertad de escoger profesión u oficio, o sea, la actividad de la cual vamos a derivar nuestro sustento, nuestro trabajo, ya sea que lo hagamos a título propio o nos vinculemos con otros. La libertad de asociación, en que nos vinculamos con otros y lo podemos hacer en igualdad de condiciones, o sea, con socios, o podemos hacerlo por vía del trabajo, de la dependencia, que no está, digamos, directamente relacionado con el concepto de libertad de empresa, pero sí tienen relaciones, por supuesto. Entonces, la libertad de empresa tendría varios derechos involucrados. Miremos la siguiente diapositiva. También tenemos que colocar esos derechos en un contexto más amplio, en el sentido de que los artículos 93 y 94 de nuestra Constitución incorporan los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos, los incorporan en el ordenamiento interno. Y el artículo 94 le da la facultad al juez de reconocer nuevos derechos. El artículo 93 ha dado pie a la jurisprudencia constitucional para crear lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que es que hacen parte de la Constitución otros instrumentos jurídicos que no son propiamente la Constitución, que serían los tratados internacionales, pero no todos, sino aquellos que reconocen derechos humanos y que regulan sus limitaciones en los estados de excepción. Tal vez estamos hablando de unos 10 tratados internacionales con sus protocolos, donde estaría, por ejemplo, la Convención contra la Tortura, donde estarían los derechos económicos y sociales, la Carta de Derechos de la Interamericana, donde se crea la Corte Interamericana de Derechos. En fin, habría unos 10 tratados que tienen que ver directamente con derechos de la persona y que tienen una regulación en cuanto a los estados de excepción. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el estado del arte? Yo quise traer a colación esta jurisprudencia o esta sentencia de la Corte Constitucional, de la cual saqué este párrafo, donde todos esos entrecorchetes, que son pies de página de la sentencia original, remiten a otras sentencias de la propia corporación en donde se ha dicho algo relativo o pertinente a la libertad de empresa. Nosotros solemos decir que el estado del arte es ¿en qué vamos? ¿Cómo se ha trabajado el concepto y hasta dónde hemos llegado en el momento actual? Por eso elegí una sentencia del año 2021 que dice que la libertad de empresa es un derecho subjetivo por virtud del cual se reconoce a los ciudadanos la facultad de realizar actividades económicas y escoger libremente las técnicas que se deben utilizar en la producción de bienes y servicios y los métodos de gestión. O sea, es una libertad para, digamos, hacer actividad económica y elegir cómo se hace, dónde está la iniciativa, dónde está la creatividad, la forma de transformar la materia prima
en determinados productos, la forma de hacerlos llegar a los consumidores, si se trata de servicios, igualmente cómo se prestan, y darle libertad a ese emprendedor que tiene que ver con la empresa, de que él establezca la manera en que va a realizar ese intento o esa actividad destinada a vender productos o servicios en la sociedad, en el ámbito económico. Y agrega ese párrafo y que se consideren apropiadas para obtener un beneficio o ganancia. Yo creo que a nosotros a veces nos cuesta trabajo hablar de lucro, de utilidad, de ganancia, pero es una actividad económica que por definición busca obtener un beneficio. Y bueno, los que incursionan en el tema económico saben que hay que considerar unos costos y después de esos costos ver si queda un remanente o un plus que sería la ganancia o el beneficio que va a obtener esa persona que emprende esa actividad. Y la libertad de empresa, por definición, incluye ese componente de obtención de beneficio o ganancia. Este derecho protege principalmente la libre iniciativa, la iniciativa privada, donde estaría igualmente la libertad contractual. Como ven ustedes, empiezan a aparecer más libertades que están consignadas en la Constitución, la iniciativa privada, la libertad contractual, la asociación, la escogencia de profesión o oficio, la asociación, etc. Y sigue. La libre iniciativa privada consiste en la prerrogativa de crear empresas, o sea, de tener una creación, una iniciativa, una idea para ejecutarla, es decir, de emprender y acometer una actividad económicamente lícita. La libertad contractual, por su parte, supone que los particulares en ejercicio de la autonomía de la voluntad gozan de un poder dispositivo de regulación de la relación, ¿no?, que les permite celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica y determinar el contenido y alcance de las condiciones y modalidades de sus actos jurídicos. En concreto, la Corte Constitucional ha señalado que la libertad contractual se adscribe la facultad de celebrar contratos o no celebrarlos. Anotemos aquí que la mayoría de los derechos individuales, o sea, los de primera generación, tienen un componente positivo y otro negativo. El positivo es la acción y el negativo es la omisión. Uno puede creer en Dios o no creer en Dios. Uno puede expresarse o no expresarse. Uno puede moverse, ejercer la locomoción en una determinada dirección o no moverse. Tiene derecho a no moverse y tiene derecho a no expresarse, a guardar silencio. De hecho, hay garantías en la Constitución de que uno no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares dentro de ciertos grados de consanguinidad. Entonces tenemos una libertad, determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y los derechos correlativos y crear relaciones obligatorias entre sí. Resumamos esto. Digamos que es una libertad de emprendimiento, es una libertad con fines económicos, es una libertad que permite escoger la manera de ejercer esa iniciativa y que en un alto porcentaje se realiza a través de acuerdos de voluntades que implica otra libertad, que es ponerse de acuerdo con otros actores, si se quiere económicos, para poder realizar esa actividad económica, comprar materia prima, transformarla, distribuirla, venderla, etc. Acá no incluimos, pero por supuesto tiene relación muy próxima el tema del trabajo. Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la Constitución económica. El tema del trabajo tiene tanto peso y tanta entidad que no está dentro de la libertad de empresa. Podría estar, si uno quisiera hacerlo en un sentido amplio, en el desarrollo de la libertad contractual, pero tiene su propio peso como uno de los elementos determinantes de la Constitución económica, que es la empresa, que es el trabajo, y que es, si se quiere, el capital o la propiedad como tercer elemento económico. Sigamos a la próxima diapositiva, por favor. Nuestra Constitución establece en el artículo 333 la libertad económica,
pero lo hace allá en la regulación económica y no dentro de los derechos fundamentales ni dentro de los derechos sociales. Y yo quiero destacar de esa norma constitucional que allí nos dice que la empresa es esencial, es una pieza importante dentro de la actividad económica, es la base del desarrollo. Tiene una función social que implica obligaciones y el Estado debe estimular el desarrollo empresarial. Lo voy a decir en palabras un tanto exageradas que algunos podrán no compartir, pero digamos que el concepto de empresa, llamémoslo de coordinación de actividades, es una de las más grandes creaciones del ser humano. Nos ponemos de acuerdo muchas personas para hacer algo que tiene un producto final. Ese producto final, pues, va a beneficiar a la sociedad a la que pertenecemos y va a producir un lucro para los que trabajamos en esa actividad destinada a producir esos bienes y servicios. Es una gran tarea de coordinación. Hay quienes dicen hoy en día que una de las grandes destrezas de los mercados laborales en las distintas latitudes es poder trabajar con desconocidos. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de coordinar nuestras actividades para producir una determinada servicio, actividad, producto, fruto de la coordinación entre las personas. Es el invento humano de planificación, programación, coordinación para crear valor, que es algo que se habla mucho en la economía, que es el valor agregado. No es lo mismo tener, pues, un trozo de madera o una fruta o un tubérculo crudo que algo ya elaborado con una destinación específica, que una madera tallada, transformada en un mueble o transformada en una herramienta, o que un producto ya procesado que puede conservarse a lo largo del tiempo y puede ser consumido más adelante. Esa actividad le genera un valor adicional a la materia prima. Y hoy en día la economía se define en un altísimo porcentaje por la capacidad de generar un valor agregado. Una de las discusiones que se ha tenido en Colombia o se tuvo durante mucho tiempo, cuando éramos tal vez uno de los grandes productores de café, es que exportábamos café como materia prima, pero no le generábamos valor agregado, o sea, no producíamos variables de café, dulces de café, café en polvo, café en grano, café congelado, sino simplemente lo molíamos y lo transformábamos. El valor agregado no era lo suficiente o no es lo suficientemente grande, sino que es una materia prima a duras penas procesada para poderla manejar para su exportación. La empresa produce bienes y servicios, produce empleo, produce utilidad y produce impuestos. Digamos que tiene muchos frentes de generación de valor. Le da empleo a las personas, genera utilidad para sus dueños, genera bienes y servicios y además cumple con tributación a lo que llamaríamos la empresa común, que es el Estado. Tiene límites. Uno de ellos, establecido por la propia Constitución, es el bien común. O sea, no podemos generar empresa en perjuicio de todos para beneficio del dueño de la empresa. Tiene que haber una coordinación entre quien desarrolla la empresa y su entorno, y que sean unas actividades que se coordinan y se benefician mutuamente. Hay garantías. Nadie podrá pedir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. Esto quiere decir que en determinadas circunstancias el Estado puede establecer que, estoy diciendo las cosas al revés, no debe haber requisitos previos a no ser que sean actividades que impliquen peligrosidad, pero digamos dentro de la libertad de empresa tenemos un campo muy amplio para desarrollar esa inventiva y tenemos la garantía de que no nos deben establecer barreras de entrada a los mercados ni requisitos previos. Los hay, por supuesto, en casos excepcionales. Piensen ustedes que, por ejemplo, para prestar servicios de salud, que implica, digamos, algo muy sensible en la sociedad y alto riesgo, se deben tener permisos previos y garantías previas para poder prestar ese tipo de servicios. Pero esa es la excepción. A mí me gusta traer a colación una diferenciación que hace un pensador norteamericano, Bertrand Russell, en
clasificar dos grupos dentro de la sociedad, los cazadores y los recolectores, que implican dos roles dentro de la sociedad diferentes. El recolector es alguien que va acopiando, juntando bienes, ordenándolos, protegiéndolos para tener, digamos, reservas, mientras que el cazador es el grupo que, digamos, asume mayores riesgos, que es salir en busca de una presa que puede conseguir o no conseguir, y, digamos, correr un riesgo mucho más alto. Yo diría que los empresarios en buena medida son los cazadores de la sociedad, salen a intentar una idea, a ver si esa idea funciona o si esa idea pega en la sociedad, y si no funciona, pues se perdió el esfuerzo, y si funciona, pues, digamos, se obtuvo la presa y hubo el beneficio para todos. Miremos la siguiente diapositiva, por favor. La Corte Constitucional ha hablado de distintas constituciones. Básicamente ha hablado de dos, la Constitución Ambiental y la Constitución Económica. Con eso lo que quiere decir es que hay ciertos sectores de actividad dentro de la sociedad que tienen un conjunto de reglas constitucionales. Por ejemplo, la Constitución Ambiental. Para decir, hay 2, 3, 4 artículos constitucionales que garantizan la protección al medio ambiente, que tienen que tenerse en cuenta cuando se habla del tema ambiental. Entonces hablan de constitución ambiental. También habló de que hay una constitución económica que está configurada por tres derechos: el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad y la libre empresa, que son tres derechos que se tienen que coordinar armónicamente entre los tres. El lucro de la empresa no puede afectar el trabajo, está de por medio la propiedad privada, y yo agrego entre paréntesis el capital, la financiación, que la Corte no lo incluye, pero que en muchos casos tiene un peso determinante para poder sacar adelante una empresa, que es la financiación. Obtener recursos de crédito para poder comprar la maquinaria, poder pagar los salarios, poder iniciar la primera etapa de la empresa y después ir amortizando o pagando ese capital para que más adelante el empresario obtenga su retribución y se pueda seguir pagando el trabajo, y si es del caso, la propiedad de terceros que la puedan haber prestado en esa constitución económica. A mí me gusta pensar que hay otras constituciones que se han venido planteando más recientemente. La Constitución Agrícola, por ejemplo, donde el sujeto de esa constitución sería el campesino. Ya en este gobierno se ha venido hablando de ese tema, en el sentido de que debe dársele unos derechos al campesino, derechos especiales por su condición, y que allí pues hay unos elementos que tienen que ver con la producción de alimentos, que son elementos que están relacionados directamente con la soberanía alimentaria y con la seguridad alimentaria de la sociedad. Y a mí me gusta pensar, esto ya es de mi cosecha, que debíamos hablar de una constitución energética. Si bien la constitución no entra en el tema de la producción de energía, temas como el de la guerra de Ucrania ha demostrado de que los países son muy vulnerables si no tienen resuelto el tema de la energía. Y este gobierno nos ha hablado de la sustitución energética, de que no podemos ser dependientes de los combustibles fósiles, del petróleo y del gas, que tenemos que ir haciendo una transición hacia energías más limpias para proteger el medio ambiente, y tenemos que tener una autonomía energética, porque si no vamos a ser altamente vulnerables y poco productivos si no tenemos la energía necesaria para nuestras actividades cotidianas, incluyendo, por supuesto, la actividad económica. Entonces deberíamos concebir conjuntos de reglas que garantizan entornos o sectores tan importantes como el ambiental, el económico, el agropecuario y el energético. La siguiente, por favor. En el tema de la constitución económica, que yo creo que es al que más, pues no al que más, pero sí a uno de los que más peso le ha dado la Corte Constitucional en ese concepto de constitución temática, y que tiene que ver directamente con nuestro tema de la libre empresa, quise traer esta sentencia del 2012, la C-644, porque trata de definir cuál es el rol del Estado en la economía. Y eso se da, estas declaraciones o discusiones se dan con frecuencia con los cambios de gobierno y sus tendencias ideológicas.
si tenemos un gobierno neoliberal o si tenemos un gobierno socialista, y qué pasa con la Constitución. Pues la Corte Constitucional ha querido entender, yo creo que ahí hay que verlo con reservas, que nuestra Constitución puede funcionar con cualquier tendencia, o por lo menos con énfasis en una dirección u otra, porque según ellos, la Constitución es neutral desde el punto de vista de la ideología económica, y establece, digamos, un principio democrático, que el tema debe ser regulado por ley, o sea, depende del Congreso, depende de las mayorías de la coyuntura política la que determinará esas reglas de juego legales para el ejercicio de la economía, y que tiene una neutralidad. De la sentencia tomé esta parte que dice: la intervención del Estado en las áreas que integran el tríptico económico conformado por propiedad, derecho al trabajo y la libertad de empresa está legitimada constitucionalmente a partir del artículo 1, según el cual es un Estado social de derecho, que se fundamenta, entre otros principios, en la prevalencia del interés general. Este postulado encuentra desarrollo en la función social de la propiedad, artículo 58, y en las condiciones dignas y justas dentro de las cuales ha de ejercerse el derecho al trabajo. Fíjense que está tomando los elementos de la Constitución económica con sus limitantes para mostrarnos que hay digamos que una armonía en esa Constitución económica, y en la función social asignada a la empresa del artículo 333. Y que teóricamente, si uno respetara esos tres derechos con sus limitaciones, no importa si el gobernante tiene un sesgo ideológico en un sentido u otro, porque finalmente está dentro del concepto de Estado social de derecho, con el ejercicio de un derecho de la propiedad con función social, con la garantía de una dignidad y condiciones justas del trabajo, y con el bien común que tiene que desarrollar el ejercicio de la libertad de empresa. Sigamos, por favor. Una forma de verlo, más allá del Estado social de derecho, que es algo de lo que se ha hablado en el entorno del derecho comparado, es hablar del estado del bienestar. Hay una sentencia, tal vez con ponencia de Manuel José Cepeda, en donde él busca diferenciar el estado social del estado del bienestar. El estado del bienestar, por decirlo en términos sencillos, es un estado social de derecho o un estado social, no socialista, que presta servicios públicos y realiza derechos sociales. Piensen ustedes en el tema de la salud, de la educación, de los servicios públicos domiciliarios, del tratamiento de basuras, que sean servicios prestados por el Estado y que garantiza, digamos, las pensiones, la asistencia social, la invalidez. Digamos que el estado del bienestar es un estado que se caracteriza por ser prestador de servicios sociales y por garantizar unos mínimos a la sociedad. Y estaría muy cerca, yo diría que si no muy cerca, es prácticamente una idea del Estado social de derecho. A esa concepción, algunos han querido contraponer unas ideas de estados diferentes, o digamos, presentada en otra forma, que es si el Estado debe ser empresario o si el Estado debe ser regulador. Digámoslo en otras palabras, si el Estado debe ser quien presta los servicios directamente, o si el Estado es el que da las reglas de cómo se prestan los servicios. Un poco, yo diría que nuestra Constitución tiene un alto componente regulador. Ahora, no excluye que el Estado sea el que presta el servicio. Pensemos en la seguridad social o en los servicios de salud, en donde la Constitución nos dice que son servicios que se prestan en los términos que fije la ley. O sea, la ley puede autorizar que el Estado lo haga como empresario, o la ley puede autorizar que lo hagan particulares con unas determinadas reglas de juego e incluso con una regulación administrativa que bien puede ser del Ejecutivo o de comisiones de regulación que sean más técnicas. Y entonces uno puede plantear el debate en si el Estado debe ser empresario, en cuyo caso habría que preguntarse si la libertad de empresa se ve limitada porque el Estado excluye de esas actividades la iniciativa privada y la presta directamente al Estado, y si eso es posible hacerlo o no. O si el Estado, por el contrario,
deja un espacio mucho más amplio a los particulares para que sean empresarios, pero en esas zonas sensibles donde se realizan derechos sociales, el Estado regula los términos en que se debe hacer esa prestación. Entonces tendríamos un Estado social parecido o próximo al estado del bienestar y una reflexión en la posibilidad del Estado que es empresario y presta servicios directamente o, digamos, ofrece bienes y servicios a la sociedad directamente, o es un Estado que dice en qué términos se prestan esos servicios y en qué términos se producen esos bienes. Siguiente diapositiva, por favor. Yo diría que la libertad de empresa se ve principalmente amenazada por dos frentes distintos. Uno, por la hiperregulación, o sea, donde esas actividades sensibles, que cada día son más, se ve exageradamente regulado y hace que sea muy difícil emprender empresa. Hay estudios de la Cámara de Comercio que dicen que para iniciar una empresa en Colombia se deben dar cerca de 100 pasos o 100 trámites. Sacar el RUT, sacar el certificado de existencia y representación, si tiene locales o presta atención al público, tener los permisos de las autoridades de salud, los permisos de la correspondiente entidad territorial, etcétera, que hacen que esa libertad empiece a verse cada vez más limitada por la cantidad de requisitos que debe cumplir frente a distintas autoridades. Y otro de los temas que afectan la libertad de empresa es el tema de la seguridad jurídica. Esto tiene mucho peso para el inversionista internacional. ¿Y qué es la seguridad jurídica? Yo ahí coloqué entre paréntesis principio de buena fe y confianza legítima, pero se puede expresar en términos más simples, y es que no haya cambios de reglas de juego, que es, se va a hacer una inversión, se van a comprar unos bienes, se va a montar una empresa, se hacen los estudios, etcétera, y cuando se está en la mitad, el Estado cambia las reglas de juego, cambian las leyes, cambian los requisitos, y el inversionista tiene que buscar la forma de acomodarse a ellos y seguramente de incurrir en más gastos y de demorarse más tiempo. Entonces, uno de los riesgos para la libertad de empresa es que haya inestabilidad jurídica. Y uno de los valores más grandes en la competencia para obtener inversión extranjera es la seguridad jurídica o la estabilidad de las reglas de juego. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la estructura de la libertad de empresa? Esta sentencia nos va a hablar, digamos, de cómo es la libertad de empresa por dentro, mientras que cuando vimos el estado del arte vimos como la relación de la libertad de empresa con otras libertades. Nos dice, perdóname un segundo, nos dice la sentencia que el núcleo esencial de la libertad de empresa comprende la facultad de las personas de afectar o destinar bienes de cualquier tipo, principalmente capital, para la realización de actividades económicas, para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo, con vistas a obtener o a la obtención de un beneficio o ganancia. Es hacer negocios, es producir bienes o servicios. Digamos que aquí la jurisprudencia va un poquito más allá para hablarnos de modelos organizacionales, de empresas y su organización interna, que por cierto está cambiando, ya no es jerarquizada, sino más horizontal. Esta libertad comprende, entre otras garantías, la libertad contractual, que ya la vimos en la sentencia anterior, es decir, la capacidad de celebrar acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica. La libre iniciativa privada, su núcleo esencial comprende, entre otras prerrogativas, el derecho a un tratamiento igual y no discriminatorio entre empresarios o competidores que se hallan en la misma posición. El derecho a concurrir al mercado o retirarse, fíjense, activo o negativo. El derecho a entrar al mercado y salirse. Yo ofrezco paletas y después me arrepiento y retiro mis paletas del mercado porque pienso que ya fui suficiente, que no me fue bien o que las voy a cambiar, y tengo esa libertad para hacerlo. La libertad de organización y el derecho que el Estado no interfiere en los asuntos internos de la empresa. Nos organizamos verticalmente, horizontalmente, descentralizados, con varias cabezas, con una sola, y nadie nos puede decir que la empresa debe ser de una determinada organización u otra.
los que estamos en esa empresa o los que estén en esa empresa tienen la libertad de organizarse como ellos quieran. El derecho a la libre iniciativa privada, el derecho a la creación de establecimientos de comercio con el cumplimiento de los requisitos que exija la ley, el derecho a recibir beneficios económicos razonables. No hemos hablado, pero lo voy a mencionar porque acá se toca de paso la libre competencia económica, que en mi opinión cierra un poco el margen del modelo económico a un mercado de competencia, que está establecido en el artículo 333 de la Constitución. Es que podemos o pueden los empresarios competir, y esa competencia hace que se esmeren por conseguir que el consumidor los elija porque le ofrece o mejores precios o mejores características del bien o servicio. O sea, es un mercado abierto donde los emprendedores o los empresarios pueden entrar a ofrecer lo mismo que otros están ofreciendo y dentro de ese mercado a competir con un mejor producto, con un mejor precio, con un mejor servicio, con una mejor distribución, con un mejor servicio postventa o de mantenimiento del bien o servicio. O sea, es, para decirlo en palabras más económicas, una economía de mercado, donde hay competencia y donde se parte del supuesto de que esa competencia le conviene al consumidor, que puede elegir entre distintas opciones. Siguiente diapositiva, por favor. Acá la pregunta es si la libertad de empresa es un derecho fundamental. Y entonces una sentencia nos dice, la libertad de empresa no ha sido reconocida como un derecho fundamental ni como un derecho absoluto. Digamos de paso que la Corte Constitucional no ha reconocido ningún derecho absoluto. Ha dicho que todos los derechos son relativos y coexisten con otros derechos y tienen que ceder o acomodarse uno cediendo un poco para que un derecho permita el uso y el disfrute de otro derecho. Puesto que la Carta del 91, además de otorgarle una función social que implica obligaciones, le ha fijado límites concretos como el interés social, el ambiente, el patrimonio cultural de la nación, entre otros. Otra sentencia nos dice, cuando el derecho de asociación se ejerce para materializar proyectos económicos, se inscribe en el derecho de la libertad de empresa, consagrado en el artículo 333. La actividad económica, la iniciativa privada se somete únicamente a la ley y tienen como límite el bien común. Eso es discutible porque está sometido a muchas reglamentaciones de distinto rango. La libre competencia es un derecho que supone responsabilidades. La empresa tiene una función social, o sea, tiene límites. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se restrinja la libertad económica y evitará el abuso de personas que se encuentran en posición dominante. Ustedes saben que existe la figura de la posición dominante que está regulada por la ley, que es cuando una empresa presta también su servicio que tiene más del 50 o muchos más consumidores en el mercado que sus competidores. Y entonces ese tiene una regulación y un seguimiento especial por parte del Estado. La ley establecerá el alcance de la libertad económica por motivos de interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Siguiente, por favor, que estamos ya cortos de tiempo. Otra sentencia nos dice que el artículo 333 y el artículo 13 se relacionan con particular énfasis al permitirle a todas las personas, en igualdad de condiciones, ejercer libremente la actividad económica que tengan a bien asumir dentro de los límites del bien común. Siguiente, por favor. Acá una mención que quería traer a colación para diferenciar entre la persona natural y la jurídica. La Corte Constitucional ha dicho que las personas jurídicas tienen derechos fundamentales, pero no todos. Digamos que tiene derecho al debido proceso, al buen nombre, a la expresión, pero no tiene derechos como el de la tortura o el de la vida, que son derechos que se predican del individuo, de la persona humana. Entonces traje dos sentencias que no voy a leer para dar paso a sus preguntas, en que diferencian entre derechos de la persona jurídica, que son algunos derechos fundamentales, distintos a los derechos de la persona humana, que son los derechos consagrados en la Constitución. Adelante, por favor. Leamos esta sentencia de tutela del 2011. Si no le es dable exigir el amparo, por ejemplo,
el derecho a la vida, la prohibición de la desaparición forzada, tratos o penas crueles. Está diciendo que la persona jurídica no puede pedir eso. Tratos humanos o degradantes o el derecho a la intimidad familiar tampoco son titulares del derecho a la dignidad humana, ni los derechos a la intimidad personal y a la honra, sí al buen nombre, los cuales solamente se reconocen al ser humano, pues son atributos propios de este, inherentes a su racionalidad, inalienables, imprescriptibles y connaturales con el reconocimiento de su dignidad. Con esto termino la presentación, en donde yo diría que la libertad de empresa comprende varias libertades. A grosso modo diría que la libertad de escoger profesión o oficio, la libertad de asociación, la libertad contractual, y que tiene otros componentes internos, como la iniciativa privada y la libre competencia económica. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a los interrogantes o preguntas. Mil gracias. Muchas gracias, apreciado doctor Charri, por su muy importante disertación que ha resultado esclarecedora y amena sobre este tema siempre en boga, como es la libertad de empresa, pilar fundamental de un Estado social y democrático de derecho, afincado en el principio de la libertad. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Juan Manuel. ¿Es la libertad de empresa objeto de protección mediante acción de tutela? Gracias, doctora. Yo diría que en principio no, porque la Corte no le ha dado propiamente la calidad de derecho fundamental a la libertad de empresa, pero tiene componentes como la libertad de asociación, como la libre escogencia de profesión y oficio, que eventualmente sí serían objeto de protección a través de la acción de tutela. Y aunque no la protegen directamente, sí podría, a través de esos otros derechos que se involucran en la empresa, ser objeto de esa protección. Doctor Charri, ¿cómo es la relación de la libre competencia y la libertad de empresa? Doctora Marilucero, yo diría que esta es una relación muy importante. Es, digamos, la libertad de empresa, que tendría una concepción centrípeta, intrínseca, que es cómo nos organizamos para un emprendimiento, para producir un bien o un servicio. Mientras que la libre competencia lo que implica es salir a un mercado con nuestro servicio o nuestro bien, que probablemente otros también tienen productos similares del mismo rango y vamos a competir por el consumidor, por el cliente. Entonces, la libertad de empresa se predica de la actividad de cómo me organizo para producir ese bien o servicio, y la libre competencia se predica del mercado donde voy a ofrecer ese bien y ese servicio, y donde va a haber otros que van a ofrecer algo similar y yo tengo que competir con ellos. Lo que implicaría en esa competencia que voy a tratar de hacerlo mejor, lo voy a hacer a costos más bajos, voy a ofrecer mejores servicios complementarios de mi bien o de mi servicio para obtener más ventas o llevarlo a más destinatarios, y esa competencia implicaría que queremos hacerlo mejor todos los que estamos en ese mercado. Doctor Charri, ¿se diferencia la iniciativa privada de la libertad de empresa? Sí, doctora Mari, yo diría que la iniciativa privada es una parte de la libertad de empresa, es el punto de partida, si se quiere, es la creatividad de cómo voy a emprender la actividad. La libertad de empresa va mucho más allá de la iniciativa, pero juega un papel muy importante en el sentido de que somos libres para inventarnos los bienes y servicios que queremos ofrecer. O sea, no estamos sujetos a las decisiones estatales, ni estamos sujetos a una particular concepción de lo que necesitan los clientes o las personas en ese mercado, sino que a ese mercado podemos ir con la idea que queramos y será el mercado el que nos diga si se consume o no. Y la iniciativa es justamente esa elección de la forma como vamos a elaborar el bien o servicio y vamos a concebir la empresa. Nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Manuel Charri Urueña por su generosidad, que desde su amplia trayectoria profesional y académica nos ha ilustrado de manera clara y concreta
acerca de la libertad de empresa desde su posición dentro del marco constitucional hasta su vinculación con los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional colombiana. Sin embargo, es necesario reconocer los desafíos actuales que enfrenta la libertad de empresa para encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y el interés público. Esta conferencia, sin duda, ha proporcionado una plataforma académica valiosa para reflexionar sobre estos importantes temas y, desde luego, buscar soluciones que fomenten un entorno empresarial sólido y próspero. También un agradecimiento especial a todos nuestros servidores y servidoras judiciales y a todas las personas del sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Y finalmente, a propósito del tema de hoy tan claramente expuesto por nuestro invitado especial, nos queremos despedir con una frase del texto La Ley de Sebastián Martín Retortillo Báquer, catedrático, jurista y político español. La libertad de empresa proviene directamente del concepto de autonomía de la persona humana, siendo una manifestación de su libertad individual. Muchas gracias.